Buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo el blockchain revolucionará las energías renovables, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero César Cabrera, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente de participar de nuestra próxima feria laboral, la cual se realizará los días 28 y 29 de junio, el día 28 con agenda académica virtual enfocada a temas de empleabilidad y el día 29 tendremos muestra empresarial de forma presencial en la Casa 100. Para mayor información en nuestra página web www.acien.org. De esta manera daremos paso al ingeniero César para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando todas sus dudas y comentarios que al final de la conferencia serán expuestos al conferencista. En este momento pueden invitar a sus amigos o conocidos a participar de esta charla. En el chat comparto el link de esta reunión. Adelante, ingeniero, y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Ingenieros. Solamente comprobar si ya se está viendo la presentación. Listo, en este momento ya tiene los permisos y señor, ya podemos evidenciar su presentación. Perfecto, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo a la Asociación Colombiana de Ingenieros. Desde Chile, de acá, les mando un fuerte abrazo a todos y como bien dijo y tuvo la introducción, hoy día la idea es hablar un poquito de cómo la tecnología blockchain apoyará la revolución de la energía renovable. Bueno, rápidamente, sin no muy pegado en esto, yo trabajo en AC Software, una empresa de origen colombiano, que tenemos presencia en toda Latinoamérica, nos dedicamos al desarrollo de soluciones digitales y bueno, llevo más de 30 años en el mercado y mi rol actualmente es director comercial para Conosur y tengo de base de profesión ingeniero en informática y con algunos magísteres en innovación y sobre todo con algún más de especialización relacionado al tema de blockchain, que ya llevo un par de años en esto, algo que encuentro muy apasionante, sobre todo por la base que esto implica para todo lo que es la web 3.0, que justamente es una nueva evolución de la Internet que conocíamos, que era la Internet de la información, pasando a la Internet del valor. Pero bueno, la idea justamente no es hablar de Web 3.0 ni de mí, sino que justamente del contexto de por qué justamente blockchain nos permite en ayudar y apoyar en algo que es tan relevante. Nosotros, sobre todo en América Latina y el Caribe, es la principal región de la biodiversidad del mundo. Albergamos el 40% de la biodiversidad mundial, tenemos el 30% del agua dulce y casi el 50% de los bosques tropicales del planeta. Por lo tanto, esta biodiversidad es realmente asombrosa y que justamente tecnologías como energías renovables nos va a permitir justamente cuidar lo que es de todos nosotros, ¿cierto? Este maravilloso ecosistema. Entonces, en este contexto también de la energía renovable, quisiera comentar que, y seguramente muchos de ustedes conocen los 17 objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible, que habla justamente de cómo podemos transformar nuestro mundo. Y esto principalmente se habló a partir del 2015, la ONU definió esa agenda que se llama 2030, que justamente es una oportunidad tanto para los países y la sociedad para que emprendamos un camino para mejorar el planeta donde vivimos todos. Y estos 17 objetivos son objetivos que cada uno de los países y también algunas empresas ya los están empezando a utilizar. En particular, hoy día quiero focalizarme en todo lo que tiene impacto en uno de los 17, que es la medida 13, que es tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Qué duda hay, cierto, del cambio climático? Muchos de esta conversación que hay de este cambio climático lo asocian a un impacto directo del ser humano y otros también a los ciclos naturales de la naturaleza. Yo diría que ambos
el efecto multiplicador de ambos, sobre todo el humano, claramente tiene un impacto hoy día en todo el tema de la concentración de CO2. ¿Qué duda hay, cierto?, en términos del impacto que hoy día tenemos. Entonces, este impacto también tiene un impacto muy grave y muy fuerte también en las empresas, porque directamente estas emisiones tienen, no solamente en términos de lo que las empresas hoy día están contaminando, sino que también en términos de la infraestructura y las inversiones propiamente tal, porque la legislación también que hay detrás de cada uno de los países están ayudando a definir que estos efectos de las emisiones de los gases de invernadero que se llaman, que provocan también el calentamiento global, están directamente a la contaminación de algunos procesos productivos. Por lo tanto, en términos de la normativa, también las empresas están tomando conciencia, pero también hay una proyección, yo diría que genuina, en muchos casos, de lo que se llama la sostenibilidad empresarial. Y justamente con el foco en tener este rumbo a la al carbono neutralidad que se llama. Y ese foco, que justamente lo hablamos como la sostenibilidad empresarial, es bien importante porque esa sostenibilidad empresarial hoy día es un enfoque estratégico para la empresa, que justamente estos negocios tienen que crear valor a largo plazo. Y se habla mucho de lo que se llama la empresa B, que tiene que ver con, dentro de este enfoque estratégico que están definiendo las empresas, y dentro de sus pilares de sostenibilidad, hablan del impacto social, del impacto ambiental y el impacto económico, ¿cierto? Antiguamente conocíamos solamente que las empresas se dejaban llevar por su impacto económico y casi todos los informes y las memorias de estas empresas se focalizaban principalmente en el impacto económico. Sin embargo, la tendencia positiva que vemos, y justamente con enfoque estratégico, es que ahora se habla de un triple resultado. Y este triple resultado de toda empresa, de cualquier envergadura y de cualquier sector productivo, tiene que tener un foco en las personas, en el planeta y también en las ganancias. Entonces, tiene que ser, estos pilares tienen que convivir, ¿cierto? Y tienen que equilibrarse. Si ustedes van a cualquier sitio web de cualquier empresa y ven cuáles son las publicaciones de sus memorias, verán justamente que hay muchos informes de sostenibilidad y una tendencia bastante positiva. En ese sentido, en esta tendencia está lo que se llama Sistemas B, es una de las iniciativas que justamente permite, a partir de estos 17 objetivos que se establecieron a partir de la ONU, empezar de alguna forma a trabajar en este desafío del cambio climático, ¿cierto? Y hay algunas encuestas interesantes, como la que hizo Price, que habla que el 60% de los CEO hoy día necesitan incrementar su inversión en lo que se llaman los ESG, que son el tema medio ambiente, social y gobernanza. Esto tras la pandemia. Sin ir más lejos, en el mundo hoy día, esto es, yo diría que la foto del año pasado, este no lo tengo actualizado, hablamos más o menos de más de 5.000 empresas que están en esta dinámica de ser un sistema y una empresa B. En la TAM tenemos alrededor de 800 empresas y en Colombia específicamente tenemos alrededor de 80 empresas que están camino o ya desarrollando parte de estos impactos en alguno o en todos de los 17 desafíos que se establece por la ONU en los ODS. ¿Vale? Sin ir más lejos, hay algunas empresas emblemáticas dentro de Colombia, Juan Valdés, que tiene estas políticas y prácticas B, que lo que hacen principalmente es que con los caficultores y con la marca propiamente tal, tienen ahí algún tema relacionados con temas de, por así decirlo, de abastecimiento trazable y transparente. Esto es bien interesante, sobre todo porque permite, entre otras cosas, uno de los objetivos que tiene esto ODS es que tengamos comercio justo y también, por ejemplo, hay muchos caficultores
que tienen sus predios, sus terrenos y que hacen producción orgánica. Entonces, esos atributos que justamente en este caso Juan Valdés quiere declarar o quiere transmitir a su público objetivo, justamente le ayuda no solamente en la dinámica de ser una empresa B, sino que también a que su producto, que es el café, y nosotros como consumidores tengamos de alguna forma esa trazabilidad que efectivamente estos caficultores lo que declaran, ¿cierto? Efectivamente pueda ser trazable. Ya vamos un poquito a conversar eso en términos de lo que blockchain nos ayuda justamente en esa trazabilidad. Otras empresas, por nombrar algunas, ¿cierto? Es Crepes y Waffles, que también está en términos de la comunidad. Ustedes saben que ellos prácticamente están hoy día trabajando alrededor del 90% de la fuerza laboral son mujeres, ¿ya? Como parte de su estrategia y también un impacto muy grande en la comunidad. Y eso también, atributos que ellos destacan como empresa B, son atributos que declaran, pero también de alguna forma se tiene que verificar, ¿cierto? Por otro lado, en esta tendencia empresarial que yo les comentaba de la sostenibilidad y como foco estratégico, muchas empresas como BVA están directamente viendo cómo impactan dentro de lo que se denominó el protocolo de Kioto, que se firmó hace bastante tiempo, pero tiene que ver justamente con cómo estos efectos invernaderos nos hacemos cargo en forma efectiva y concreta con indicadores que son parte hoy día de los indicadores estratégicos de las compañías. BVA, por ejemplo, es uno de ellos que se ha sumado fuertemente. Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, sin ir más allá en el tema de sostenibilidad y también cómo están justamente apoyando este compromiso de desarrollo sustentable del 2030. Banco Santander, que tiene una iniciativa de la huella de carbono, donde nosotros como clientes podemos participar directamente y compensar. En algunas cuentas corrientes, uno directamente le calculan cuál es el efecto de nuestra huella de carbono y uno puede de alguna forma compensarlo. Y ahí están ellos creando algunos tokens, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y esos tokens uno también los puede cambiar por algunos beneficios de canje de puntos en alguna, por ejemplo, en este caso en millas, en productos, bueno, y en temas relacionados con portafolio de productos verdes, productos y servicios verdes. Entonces, bueno, el objetivo justamente en esta reducción y ser de lo que yo le hablaba del 2030, el objetivo justamente es cómo pasamos de ser, de netear esto del cero net, de lo que es la reducción de carbono, a justamente a pasar a un, no cero, sino que a netear lo positivo, y ese punto de inflexión justamente que sea a partir del 2030. Y que podamos de alguna forma pasar a otra iniciativa, son, diría que incluso más desafiantes para las empresas y para los gobiernos, y definitivamente para el mundo, que tiene que ver con la regeneración ecológica, que es un poco más allá de esto de cero neto, ¿cierto? Sino que justamente cómo esta regeneración ecológica nos permite restaurar y revitalizar activamente los ecosistemas. Ya no hablamos solamente de tener un neteo, sino que cómo regeneramos. Y esto es bien interesante y hay varias tendencias al respecto. Sin embargo, bien aquí tenemos un problema de que muchos dicen, bueno, ¿esto es un cumplimiento real o es solo publicidad? Y aquí hay claramente un tema de confianza y transparencia. Y eso no lo decimos nosotros, sino que efectivamente hay un estudio de una crisis de la confianza. Hay un informe del BID que muestra que 9 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe desconfían de los demás. Y eso está relacionado con empresas, con gobiernos, con instituciones, con ONG. Por lo tanto, dentro de esta declaración que hacen hoy día las empresas, también tenemos el trade-off. Por otro lado, que tenemos una desconfianza, porque justamente aquí la pregunta es, ¿están cumpliendo realmente o son efectos publicitarios que las empresas o las organizaciones utilizan justamente
y yo como ciudadano tengo la desconfianza. Bueno, justamente aquí es donde aparece eh, la tecnología blockchain y otras más, porque la tecnología blockchain como tal es una base tecnológica, un stack tecnológico, y que no es la única. Y hablamos justamente del protocolo de la confianza. Y claramente, ¿por qué? Porque como sociedad estamos enfrentando una fuerte y creciente crisis de desconfianza sobre las instituciones, tanto públicas como privadas, incluso la ONG, incluso más allá en entidades religiosas. Y la sociedad hoy día exige transparencia a dichas instituciones y comportamiento ético. Transparencia en los gastos públicos, trazabilidad de las decisiones y acciones que se toman, del cuidado, obviamente, del medio ambiente y también el relacionamiento que hay con las comunidades donde operan. Incluso muchos de nosotros, cuando trabajamos en alguna empresa, también cuando nos ofrecen algún cargo, también hoy día muchas personas están también evaluando cuál es el comportamiento de esa empresa en términos de lo que yo le comentaba, ¿cierto? Y cada vez más se habla de valor compartido como un elemento clave de la sostenibilidad, la sustentabilidad y la transparencia. Y al existir entonces tanto actor involucrado en este ecosistema y también en la cadena productiva, se requiere de formas nuevas, innovadoras, que permitan transmitir esa confianza y transparencia. Y en ese sentido, la tecnología blockchain, por diseño, ¿cierto?, define que este protocolo de la verdad, que en este caso el protocolo de la verdad digital, nos permite justamente hacernos cargo. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo la tecnología blockchain nos apoyará en esta revolución de la energía renovable? Sobre todo en este impacto del cambio climático y en la degradación de lo que llamamos el capital natural, ¿cierto? Para ir en la parte más ingeniería, que nos gusta mucho, cómo justamente nos hacemos cargo y cómo de esta revolución verde, que tiene que ver con la energía renovable, tanto en términos de la energía solar, la energía del viento, incluso ahora del hidrógeno verde, cómo justamente con estas tecnologías que nos permitan tomar acciones concretas para la acción climática y la conservación y regeneración de nuestro capital natural. Entonces, justamente aquí aparece blockchain como el protocolo de la verdad digital, que fue un término acuñado por uno de los escritores de uno de los bestsellers que se llama Blockchain Revolution, que es Don Stapcott. Se lo recomiendo si alguien quiere profundizar, un libro muy interesante, porque por diseño, blockchain, justamente porque se convierte en el protocolo de la verdad digital, porque hay atributos de diseño que tienen que ver con la descentralización, con la transparencia, la seguridad, privacidad, veracidad y trazabilidad de la información. Entonces, estas tecnologías blockchain o cualquier otra tecnología disruptiva como inteligencia artificial, como Internet de las Cosas, como Big Data y otras, no son la solución a la crisis climática ambiental per se. Sin embargo, y aquí hago un llamado también al Colegio de Ingenieros de Colombia, que nosotros tenemos que justamente para poder impactar positivamente nuestro planeta, descubrir, explorar y perseguir todo el valor que estas nuevas herramientas nos permiten de la web 3.0 para aportar en la innovación, la aceleración y el escalamiento y profundizar en esta acción efectiva de la acción climática y la conservación y regeneración de nuestro capital natural. Entonces, blockchain, ¿qué es lo que es en términos generales, sin entrar en profundidad? Es una gran base de datos descentralizada, en la que se pueden registrar todo tipo de transacciones directamente entre las partes sin necesidad de intermediario. Ahí hay un tema importante, clave. También lo puede haber con algunos consorcios y se cumple el objetivo igual, en tiempo real, con seguridad criptográfica y con absoluta trazabilidad e inmutabilidad. Y quiero aquí, varios de los puntos que coloqué, quiero enfocarme en algunas específicas para lo que estamos hablando, que es el término de cómo apoya en términos de esto que se llama la energía renovable. Y tiene que ver con el blockchain y la confianza, ¿cierto? Porque hablamos de esta crisis de la confianza que hay en las instituciones.
y cómo blockchain y la confianza, y uno de los atributos principales que se denomina la inmutabilidad, que tiene que ver con que las transacciones, la información finalmente que nosotros queramos registrar en esta cadena, por ejemplo, lo que le hablaba yo de los cafeteros en Colombia, que quieren de alguna forma demostrar que está ejecutando un comercio justo, y por otro lado que todo lo que están haciendo los cafeteros tiene que ver con agricultura orgánica. Por ejemplo, si ese fuese el caso y esa fuese la información, esta información quedaría registrado en este blockchain con lo que se llama la inmutabilidad. Entonces, una vez que registramos esta información, esto se puede rastrear la información a lo largo del tiempo y permite que estas transacciones sean confiables. ¿Por qué? Porque esto permanece o permanecerá sin cambio, perdón, bueno, un poquito de café, en esta cadena de bloques, lo que lo hace inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que nadie lo puede cambiar. Es decir, si alguien registró un evento específico, en este caso el café, va a quedar en esa cadena de bloques, va a quedar distribuida, pero si hay algún actor que quiere alterar información, por ejemplo, de efectivamente si utilizó un producto químico y resulta que quiere eliminar eso porque quiere decir que no, que solamente totalmente una agricultura sustentable, no lo va a poder hacer, ¿cierto? No lo va a poder hacer porque esto queda inmutable. Obviamente, porque hay actores que verifican lo que se está colocando ahí efectivamente es cierto. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta inmutabilidad? Principalmente la integridad de la data, que se simplifica enormemente todo lo que son la auditoría y de varios stakeholders que hay detrás, porque dentro de un proceso productivo, dentro de un proceso, en este caso, lo que estamos hablando de los cafés, quizás pueden haber entidades públicas que certifican, ¿cierto?, que efectivamente esto se está produciendo con agricultura orgánica, y por lo tanto hay un certificado, y ese certificado le invite quizás a una institución pública. Esa institución pública después lo verifica una entidad sanitaria. Y todo eso, que en algún momento tiene que auditarse, y que sabemos que la auditoría es un proceso muy complejo, largo y costoso, con blockchain se hace en forma pero muy sencilla y muy eficiente. Y obviamente esto le pega directamente a la eficiencia. Y otro de los atributos que quisiera comentar también tiene que ver con los smart contracts, que es un atributo muy interesante que nace a partir de uno de los blockchains que se llaman de Ethereum, que es un protocolo, ¿cierto?, que permite, una blockchain de protocolo que permite generar otro protocolo a partir de él, pero aquí una de las cosas más interesantes que nace a partir de esta cadena de bloques es justamente lo que se llaman los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son, aquí como lo vemos en las imágenes, es un contrato que uno tenía antiguamente en un papel, y estos atributos y estas condiciones que hay en todo contrato se puede de alguna forma llevar a código, ¿cierto? Y ese código, que son finalmente esos scripts que tienen lenguaje de programación, lo interesante es que no depende ahora de alguna intermediario, ¿cierto? Y que además se pueden gatillar ante eventos específicos en forma automática. Entonces, por ejemplo, en la energía renovable, si yo estoy con un panel solar, y ese panel solar yo de alguna forma lo tengo en una granja en mi comunidad, y esa comunidad está produciendo energía y sobra energía, tiene un excedente de energía, y lo quiero vender, por ejemplo, a Check, que está en Caldas, directamente yo puedo tener este contrato inteligente con estas cláusulas definidas para definir entre Check y nosotros, esta comunidad, cuál es el valor que vamos a tener de pago para cuando yo aporte energía a la matriz, ¿cierto?, interconectada. Y eso, que antiguamente era un contrato escrito, yo lo puedo escribir directamente en estos contratos inteligentes, y ante el evento que yo aporto esta energía, automáticamente se disparan estos smart contracts y se genera todo tras bambalinas sin que intervenga nadie. Y por lo tanto, la facturación, los pagos se hacen en forma automática. Bien. Entonces,
Dentro de este concepto de energía renovable, estamos viendo una transición a este cambio de la matriz energética, ¿cierto? Estamos viendo una transición importante a nivel mundial y sobre todo en países como Colombia, en países como Chile, está sucediendo también fuertemente. De hecho, Chile, por ejemplo, hay una promesa que el 70% de la matriz energética sea con energía renovable en 2030. Ya hemos dado pasos fuertes justamente en eso, hay un roadmap a nivel público-privado en ese sentido. Colombia, sin ir más lejos, también el 2022 está aumentando 50 veces la capacidad instalada de generación de energías provenientes del sol y del viento, pasando de 50 megawatts a más de 2.500 el 2022, por ahí, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo opera blockchain? Bueno, justamente en el sector energético tiene que ver con registrar esos datos de esas transacciones y que quede en forma inamovible, ¿cierto? Este concepto de inmutabilidad, lo que permite justamente rastrear ese flujo de energía que se genera en el origen para asegurar que los consumidores finales están comprando y provienen justamente de fuentes limpias y fiables. Acá también se está produciendo un cambio en todo lo que es el mercado energético. Teníamos acá en la figura que está arriba el mercado tradicional que todavía existe, que es un mercado que está totalmente centralizado por empresas tanto públicas como privadas de energía, donde directamente estaba la generación, la transmisión, la distribución y llegaba a los usuarios finales, ¿cierto? Sin embargo, hoy día, con el tema de la descarbonización, también se están generando mercados descentralizados, porque, por ejemplo, tenemos alguna generación intermitente con paneles solares y molinos para la energía eólica en distintas partes, en distintas provincias, incluso en distintas comunidades. Por lo tanto, y son muchas veces autónomas. Yo conozco varios, quizá todavía en Latinoamérica no es tan fuerte, pero vamos a ver un caso en Estados Unidos y en varios otros lados, que es Brooklyn, que directamente la comunidad es totalmente autónoma y por lo tanto resiliente a cualquier tipo de problemas que tenga el sistema interconectado tradicional. Por lo tanto, aquí también hay un cambio y una transición energética, pero que está dando a nuevos mercados totalmente descentralizados. Por lo tanto, aquí también blockchain como tecnología, justamente que tiene que ver con la descentralización, aporta mucho en ese sentido. Muy rápido. Entonces, dentro de esta revolución, se están generando grandes cantidades de energía renovable, lo que se llama las DER. Las DER son recursos de energía distribuida. Entonces aquí vemos mucho tendencias de los vehículos eléctricos, la electromovilidad, los sistemas solares en los techos, baterías, y en general cualquier carga de electricidad flexible. Entonces, ahí las empresas de servicios de energía tradicionales nunca antes habían enfrentado un desafío como este. Y también, por todos los informes que hemos leído, tampoco están preparadas y tienen la herramienta para gestionar este nuevo paradigma. Y se está construyendo justamente esta columna vertebral digital descentralizada, donde tecnologías como blockchain y otras están permitiendo justamente que este mercado florezca de la descentralización energética. Bueno, y algunos casos de uso directamente de blockchain en el sector de energía. Un informe de Price que de alguna forma agrupa, que es bien interesante, todos estos informes los tenemos disponibles para el que lo necesite, y tiene que ver con que ellos lo agrupan en aplicaciones con foco en smart contract. Entonces, como también tenemos hoy día a prosumer, ¿cierto? Tenemos a comunidades que cada vez están siendo más autosuficientes y están generando esta granja de energía solar, eólica u otras. Por lo tanto, también todos los casos de uso que tienen que ver con estos smart contracts se vuelve muy interesante porque justamente ya la confianza no está entre que yo en un intermediario, ¿cierto? Sino que la granja produce esta energía, alimenta a su comunidad, pero también puede vender parte de esa energía. Por ejemplo, está pasando en Europa, en Alemania, en los países escandinavos, que esas granjas dejan como parte de su servicio estaciones de carga para la electromovilidad. Entonces, ellos
directamente si alguien va con su auto o con algún otro dispositivo electrónico y lo carga directamente su auto y resulta que en forma automática supo cuánto se cargó, cuánto utilizó y directamente hace el pago con el móvil y hace el pago directamente a la comunidad, sin que exista ningún intermediario y sin que exista también ningún proceso intermedio, sino que estos smart contracts se gatillan en forma automática y hace todo el allowance, hace el pago, hace la facturación en forma totalmente automática. Entonces ahí se abre un escenario de casos de uso en el mundo de los smart contracts y justamente en esta descentralización del mercado energético muy interesante. Otro tiene que ver con el foco de la propiedad. Por ejemplo, todo lo que son el asset management, que es muy importante en la industria de la energía. Vi que ustedes ahí como ASIEM han hecho harto charlas relacionados también al tema de asset management en el mundo energético. Y aquí también se abre muchos casos de uso relacionados a eso mismo. Y también uno de los conceptos interesantes que es dentro de lo que es la documentación y la propiedad, los certificados de garantía de origen de esta energía renovable, que vamos a comentar un poquito más adelante. Y también algunos temas relacionados con temas de medición. Hoy día, por ejemplo, se está viendo mucho, creo que en Caldas Check lo tiene, de estos medidores inteligentes. Medidores que permiten, cuando uno consume energía tradicional, pero también cuando aporta, tienen la medición en ambos sentidos. Y tiene la medición también de cuándo nosotros aportamos a la red. Y cuando aportamos, se registra justamente en esta blockchain. Y entonces, como ya las tarifas de alguna forma están definidas, directamente con los smart contracts y estos medidores inteligentes permiten hacer justamente tema de facturación, medición, el tema del allowance y etcétera. Entonces, este informe es bastante amplio, pero aquí lo quería traer a colación porque lo agrupa en estos tres tipos de casos de uso. Otro tema de casos de uso muy interesante, que a lo mejor aquí los asociados que están en el sector energético, es muy común, se llaman los certificados de atributos energéticos. ¿Qué es lo que es esto? De alguna forma, ¿cierto? Como hablábamos de esta compensación, estos certificados de compra a mediano y largo plazo son empresas que quieren alcanzar los objetivos de energía renovable, pero de alguna forma también compran para otras empresas, otras iniciativas que están generando estos certificados de atributos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un proceso productivo y que está 100% a partir de la energía solar, y yo parte de esa energía no la utilizo, de alguna forma yo puedo tener este certificado y puedo traspasarlo o puedo venderlo, por así decirlo, a otro que quiera de alguna forma netear lo que contaminó más en su proceso productivo. No es el ideal, porque ahí se forman algunos conceptos un poco extraños y poco transparentes. Sin embargo, por ejemplo, Energy Web, Energy Web es una solución de blockchain enfocado 100% en temas de energía renovable, tiene algunas implementaciones muy interesantes relacionadas justamente con los certificados de atributos, porque estos certificados que los dan algunas instituciones, que están acá en detalle, que no los vamos a leer ahora obviamente, las empresas de alguna forma también quieren demostrarlo a sus stakeholders, tanto ya sea de público, ¿cierto? O sea, sus consumidores finales, y resulta que estos certificados, que son documentos, muchas veces están ahí medio muertos, las comunidades tampoco lo creen, y Energy Web, justamente su blockchain de energía, ha permitido justamente que todos estos actores puedan justamente convivir y puedan verificar rápidamente estos certificados, que en otros casos son bastante lentos y los procesos de auditoría son muy engorrosos. Entonces aquí hay un caso de éxito y de uso muy interesante. Por otro lado, lo que les comentaba de hace un rato atrás, de algunos ejemplos de comunidades. Está la comunidad de Brooklyn, que se llama Microgrid, que justamente esta comunidad tiene, hace un buen tiempo ya, es totalmente autosustentable y tiene procesos de igual a igual, peer-to-peer que se llama, que ahí también blockchain es muy, muy, muy interesante. Y aquí los prosumidores, que en el fondo
ya no son solamente consumidores, sino que producen energía, ¿cierto? Pueden realizar transacciones de forma totalmente autónoma en tiempo real con otro mercado de consumidores y sin intermediarios. Aquí no está las empresas de energía, en algunos casos sí, pero aquí ellos pueden hacer transacciones peer-to-peer. Por ejemplo, lo que les decía yo de la carga de vehículo eléctrico. Va alguien, se enchufa con su vehículo eléctrico, está cerca de Brooklyn, lo carga y paga directamente a la comunidad de Brooklyn, y también después con Smart Contracts se define cómo se distribuye. Porque, por ejemplo, si usted tiene un panel solar en su techo, pero a lo mejor produce más o consume más y está aportando menos a esa carga, se le distribuye en forma proporcional de acuerdo a lo que usted aportó a la red. Entonces, estas micro red también son muy interesantes porque es un ecosistema de prosumidores activo energético que permiten almacenar localmente y creando comunidades eficientes, resilientes y sostenibles. Entonces, esto espero que se convierta en una dinámica mucho más real. Nosotros con Check hace un tiempo tratamos de hacer, Check en Colombia, que está en Caldas, tratamos de hacer algún prototipo en este sentido. Por ahora no avanzamos, estamos tratando de ver si podemos hacer una POC en general, pero aquí hay una oportunidad muy interesante. Por otro lado, también están los créditos de carbono, porque también en algún momento, si su empresa decide también, o ya está produciendo a partir de sus procesos productivos con energía renovable, también hay todo un mercado que se llama los créditos de carbono, donde esto opera como un exchange, ¿ya? Tal cual cuando uno, por ejemplo, usa exchange como con las criptomonedas, ¿cierto? Como Toro, como XTB, como Coinbase, bueno, como las exchange que se conocen en general, opera de alguna forma muy parecida para intercambiar estos créditos de carbono, porque si usted tiene, por ejemplo, excedente en su producción, porque tiene paneles solares o tiene molinos, ¿cierto? O tiene otros de procesos productivos verdes, y usted no está utilizando todo, de alguna forma podría convertirlo en créditos de carbono y podría transarlos, podría monetizarlos. Aquí hay un ejemplo de Transelec, que es la principal proveedor de sistema de alta tensión en Chile, que tiene algunas energías renovables, que está en términos de la granja eólica y también distribuido en el país, y ellos lo han querido directamente trazar con blockchain para justamente demostrarle a su stakeholder esta generación de energía renovable. Por ejemplo, también hay un caso en Codelco que se llama Sello Sol, que su proceso productivo, que finalmente termina en todo de cobre, que es lo que se produce para poder exportar, parte de ese proceso productivo lo hacen con paneles solares, que es la granja solar que está ahí si no me equivoco, en Atacama. Entonces, aquí también hay un interesante caso de uso que tiene que ver con cómo yo le demuestro a la comunidad, perdón, cómo le demuestro a la comunidad, pero no solo eso, sino que cómo yo le agrego valor a mi cátodo de cobre, que digo, este cátodo de cobre en un 60 o 70% ha sido producido con energía limpia. Y eso, ¿por qué es interesante? Que ese cátodo de cobre, finalmente, usted lo puede vender más caro. Y, por ejemplo, hay empresas como Tesla, por ejemplo, como BMW y otros, que cuando venden ese carro a sus clientes, también quieren entregar este certificado, que también el proceso productivo de la venta de su auto que no contamina, que es electromovilidad, también hay un proceso productivo y una trazabilidad directa, que ese cátodo de cobre, en una gran proporción, que se fabricó el auto. Ustedes saben que los autos hoy día eléctricos son 4 veces más el cobre que utilizan de un auto convencional. Entonces, usted puede trazar y puede entregarle también ese certificado directamente de cómo fue ese proceso productivo. Entonces, aquí estamos hablando de monetizar y de agregar valor también a su producto.
Esto puede ser extrapolado a cualquier otro producto, en lo cual en cualquier industria, ¿vale? Entonces acá tiene que ver con esta certificación de energía renovable, esta trazabilidad del origen de esa energía y algunos otros atributos que podemos mostrar. Otro tema importante y de casos de uso que también están, perdón que estaba mirando la hora como estamos bien, vamos en 40 minutos, tiene que ver con la electromovilidad, ¿cierto? Una tendencia muy grande. En Medellín creo que también hay una iniciativa muy fuerte con el tema de electromovilidad. Y por ejemplo aquí, blockchain también, y en el caso de Alemania, directamente ellos definieron a nivel país que va a utilizar tecnología blockchain para descentralizar su economía energética. Y hay un ente gubernamental que se llama el DENA, que justamente busca poner este ecosistema energético en una base de datos descentralizada. Y ahí, bueno, haciendo el doble clic de esto, hay muchos casos de uso relacionados con temas, como les decía yo, de la generación limpia y de comunidades que, por ejemplo, utilizan estos aparatitos que están acá, que se pueden comprar hoy día directamente en línea, y donde usted, por ejemplo, si tiene una comunidad que está generando energía limpia o una empresa, usted puede colocar estos centros de carga directamente y puede monetizar, ¿cierto? O puede utilizarlo como un beneficio para sus trabajadores, para la comunidad, para que a partir de lo que está generando y de lo que no está consumiendo, directamente lo pueda almacenar y lo pueda transmitir, en este caso, a la electromovilidad. Y eso con todos los beneficios de lo que es blockchain y lo que les comentaba atrás. Otro de los casos de uso que a mí me encanta, en este caso de la energía, tiene que ver con Energy Web, ¿cierto? Energy Web es una blockchain que justamente tiene como misión desarrollar un sistema operativo digital descentralizado, ¿ya? Para el sector energético. La verdad que aquí hay muchos casos de uso, muchos, más de 100 hoy día, que están directamente focalizados en dos grandes temas. Uno tiene que ver con la mejora de procesos propiamente tal, que también blockchain es muy bueno, pero también hay muchos otros que tienen que ver con disrupciones, ya con disrupciones. Se me quedó aquí el tema pegado de la Universidad de Manizales, disculpen. Pero aquí hay muchos casos de uso que tienen que ver justamente con el uso de blockchain directamente en energía renovable. Para el que quiera más detalle e informe, con gusto se los compartimos. Y también una tendencia muy interesante que a mí en particular me agrada mucho y siento que es tremendo disrupción, que es la tokenización, ¿cierto? Que es la tokenización de activos digitales, que cómo justamente esta tokenización, que en el fondo es cómo llevar estos activos que son incluso físicos a tokens digitales, nos permiten justamente ayudar a todo el efecto de la acción climática. Ahí eh, hay un revuelo importante, algunos dirán, bueno, esto es un poco de humo, hay también algo de humo, se los quiero decir, pero detrás de esto, si nos enfocamos en cosas bien concretas, por ejemplo, la McKinsey Digital tiene un informe de la Web3 que habla un poquito, dice, más allá del bombo, que esto es más allá del hype, que tiene que ver justamente cómo la tokenización de activos digitales y cómo está ayudando justamente en energía renovable. Hay un informe muy interesante del BID que salió hace muy poco, que tiene que ver con los tokens digitales para la acción climática, que básicamente agrupa estos tokens en 4 grandes focos, que tienen que ver con esta recaudación de fondos para proyectos basados en naturaleza. Es bien interesante eso. Por ejemplo, que hablamos de la biodiversidad y esta energía renovable, cómo hay comunidades que también se están autofinanciando y están utilizando economías como, por ejemplo, crowdfunding, directamente para que esas comunidades que tienen un proyecto comunitario se puedan financiar más allá de la banca. Entonces aquí también con algunos temas de tokenización están produciéndose efectos bien interesantes en crowdfunding y en este financiamiento de proyectos basados en la naturaleza y de energía renovable. Y también la participación en mercados de carbono y también proyectos de descarbonización. Ahí hay una mezcla muy interesante en los ecosistemas fintech
el ecosistema que se llama DeFi, Decentralized Finance, y ahora ReFi, que tiene que ver con regenerativo, con todo este tema unido a este ecosistema de la energía renovable. Hay mucha disrupción muy interesante en ese sentido. Ahí, para los que quieran también, este informe se los puedo compartir. Y bueno, temas con la transparencia de la cadena de suministro energética, ¿cierto? Entonces, todo el tema de tokenización, ahí los invito a ver el informe de McKinsey y el del BIT, que es muy interesante. Ya finalizando, nos quedan 15 minutos, comentarle qué opinan algunos expertos también con blockchain y energía renovable. Algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos concretos. McKinsey ha detectado que la tecnología blockchain en el sector de energía renovable puede tener un impacto significativo en la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia de esta cadena de suministro de energía, que le comentaba hace un rato atrás, ¿cierto? Así también como la creación de mercados energéticos descentralizados. Eso es una disrupción muy grande en los mercados de energía. Accenture, por otro lado, ha señalado que la tecnología blockchain puede mejorar la confiabilidad y seguridad de la red eléctrica, así como permitir la automatización de procesos y la gestión de la generación de distribuida energía renovable, en línea también con eso. Gartner ha identificado que el potencial de blockchain en la gestión de cadenas de suministro en blockchain, que tiene que ver con cómo se integran estas fuentes de energía distribuida y creación de mercados energéticos peer-to-peer, ¿cierto? Lo hablábamos con el ejemplo de Brooklyn, que es muy interesante ahí cómo ya esa comunidad no tiene intermediarios, sino que tiene un mercado independiente, resiliente y que también puede monetizar. Y bueno, hay muchos más. CB Insight, por ejemplo, que también tiene un informe muy bueno y que también lo tenemos disponible, ha identificado que blockchain crea estos mercados de energéticos descentralizados. Y aquí habla de la tokenización de estos activos energéticos, de automatización de procesos de esta cadena de suministro de energía renovable. Y bueno, en fin, esto y muchos otros apuntan a atributos y beneficios tangibles, concretos, que hoy día ya varios startups se están directamente empoderando para implementarlo. Y finalmente solamente comentarles que el MIT incluso habla más allá, habla de la criptoeconomía, porque esto no es solamente un tema tecnológico, sino que también lo que habla el MIT, que la criptoeconomía reúne campos de la economía y la informática para estudiar estos mercados descentralizados y aplicaciones que puedan contribuir, ¿cierto?, combinando esta criptografía con incentivos económicos que motiven la participación peer-to-peer y sin intermediarios. Y eso es bien importante. En redes donde la confianza, la seguridad y la transparencia y la veracidad de la información no está dado por la confianza de los individuos, sino que más bien por la tecnología, que en este caso blockchain, que permite generar esa confianza. A veces suena un poco extraño decir que cómo la tecnología nos permite dar confianza, pero justamente blockchain y la filosofía que hay de diseño, de origen, permite justamente esto. Bueno, yo hasta acá termino, tenía un par de cosas más para contarles relacionadas con blockchain. Creo que el objetivo de la charla era justamente dar esta visión general de cómo blockchain nos permite apoyar, y otras tecnologías obviamente, justamente en esta energía renovable. Traté de algunos casos de uso específicos y cómo esta disrupción está ocurriendo ya en algunos campos y para justamente hacernos cargo de lo que ayudar a este impacto del cambio climático y a esta originalmente, cómo ayudar a la maravillosa biodiversidad que tenemos. Entonces el llamado solamente para participar de la Asociación de Ingenieros y que siempre nos ha destacado, excepto a los ingenieros, de buscar cosas ingeniosas. Justamente blockchain nos permite explorar esa nueva forma de abordar y colaborar en preservar, ¿cierto?, nuestra capital natural. Bueno, eso hasta acá. Dejo abierta el espacio para que puedan hacer algunas preguntas en lo que nos quedan 10 minutos, y encantado nuevamente de estar acá con ustedes y muchas gracias por participar.
Bueno, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Entonces, de esta manera daremos paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar y así poderlas compartir con usted. Entonces, en este momento le daremos paso al ingeniero Gonzalo Franklin, que tiene preguntas por realizar. Adelante, ingeniero, ya tiene habilitado su micrófono. Eh, Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok, mira, bueno, yo tengo un par de comentarios con respecto a la tecnología blockchain como tal. Sí, yo sé que, digamos, todas las aplicaciones que has presentado realmente son válidas, son bastante, pues, conceptualmente funcionan muy bien. Sin embargo, han surgido ciertas dudas en los últimos meses con esta tecnología blockchain como tal. Yo creo que principalmente tiene dos retos. El primer reto que yo creo, porque pues blockchain nace a partir de, por allá en el paper de Satoshi Nakamoto, cuando él arranca con Bitcoin, y la promesa de blockchain en su momento era acabar con los sistemas transaccionales o con los intermediarios. Sí, básicamente un sistema peer-to-peer sin necesidad de bancos, no iban a necesitarse sí, bancos, y era un sistema totalmente descentralizado. En cuanto a eso y la evolución que ha tenido blockchain en los últimos años, primero el sistema de consenso. Cuando el sistema de consenso estaba basado en proof of work, es un sistema de consenso totalmente válido y automatizado, automático, que no necesitaba la intervención de terceros. Sin embargo, pues por todos esos temas de eficiencia energética y demás, se empezó a migrar hacia lo que Ethereum empezó a migrar hacia la proof of stake, pero la proof of stake empezó a necesitar validadores, y esos nuevos sistemas de consenso empezaron a necesitar validadores. Y a su vez esos validadores, junto con la necesidad de hacer esos pasos de esas criptomonedas o esos tokens al mundo real, a los dólares, a los pesos colombianos, etcétera, entonces se crearon los exchanges, que tú los mencionabas, tú mencionaste algunos, y esos exchanges realmente, por ejemplo, hemos visto el caso, por ejemplo, de FTX, sí, ahorita, por ejemplo, Binance está siendo fuertemente auditado por el gobierno de Estados Unidos, está siendo censurado. Realmente empezamos a ver que esos exchanges realmente empiezan a funcionar como bancos, ¿sí? Y al funcionar como bancos, empieza a caerle la regulación estatal o pública encima. Entonces realmente se daña toda esa promesa que traía blockchain desde su inicio de no necesitar intermediarios, y realmente eso se puede extrapolar a cualquier mercado, ya sean transacciones de energía, cuando queremos pasar esos kilovatios hora a pesos colombianos o a dólares, cuando queremos pasar tokens digitales también. Entonces, yo no sé, yo creo que realmente algo que no puede hacer, por ejemplo, hoy en día en el gobierno de los Estados Unidos o cualquier entidad regulatoria es poder poner preso a alguien de Bitcoin, porque no saben que Bitcoin no tiene un exchange o no tiene un sistema que haga en transacciones o intercambios, pues porque no lo hay. Sí, o sea, entonces, porque ahí es donde uno ve que teóricamente sí funciona el, el modelo. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay unos retos ahí en temas de sistemas de consenso pues nuevos han traído pues problemas. Sí, menciono lo de Binance y lo de FTX y no sé cómo lo ves, es mi pregunta. sí, no, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, efectivamente, el origen el primer caso de uso de blockchain justamente es a partir de la crisis subprime, ¿cierto? Cuando tuvimos esa crisis subprime que a nivel mundial nos afectó a todos desde el punto de vista económico. Efectivamente, Satoshi Nakamoto en su white paper saca este tema del primer caso de uso conocido que es Bitcoin. Y la gente muchas veces se queda con blockchain, con criptomoneda. Y la verdad que no, la verdad que la criptomoneda es una implementación de justamente de lo que trató de hacer Satoshi Nakamoto, que era esta moneda digital, que en este caso es Bitcoin, para hacer el pago efectivamente, como tú decías, peer-to-peer, sin necesidad de intermediario. Y claro, de ahí salen muchos exchanges como bien tú decías también, hoy día están cuestionados, pero la tecnología blockchain es mucho más que eso, es mucho más que los exchanges. Hay actores en Binance y cuál es el otro que está en la SEC hoy día, Coinbase y Binance, efectivamente en la SEC están llegando por un tema regulativo. Son dos casos distintos. Binance está hace tiempo queriendo que lo lleven directamente y que la normativa y que el gobierno defina
cuál es el tema de la certeza legal que se llama, ¿cierto? Y que defina cuáles son los horizontes. En el caso de Coinbase, quizás un poco distinto. Pero ese mundo de los exchange, que hay buenos actores y malos actores, así como en el dinero fiat, dinero que conocemos todos, pasa exactamente lo mismo, es justamente una implementación de lo que son más bien las criptomonedas y la especulación, ¿cierto? Y la especulación de lo que conocemos de las cripto que suben, bajan, y ahí hay malos actores como FTX, hay malos actores como muchos otros que justamente dañan un poco este concepto, pero blockchain como tal, como tecnología, como la filosofía que hay detrás, es mucho más que la criptomoneda. De hecho, por ejemplo, en este mismo informe que está acá de la criptoeconomía del MIT, habla justamente y desmitifica un poco ese concepto que hay. Ahora, se ve impactado, claro, porque todavía hay mucha confusión al respecto. Ahí, en relación a tu pregunta, claro, hay algo de hype, sí, hay algo también de efecto en cadena de lo que está pasando con estos exchanges, sí, pero yo diría que eh, todos los informes, de hecho, así lo hablan, que el blockchain va mucho más allá. Y ahí la descentralización también es interesante lo que tú comentas, porque alguien podría decir aquí, oye, pero que hoy día también, por ejemplo, hay empresas y conglomerados que están armando sus propias redes blockchain. Entonces ahí la filosofía de no tener intermediarios, la verdad que no es válida. No está alineado a lo que Satoshi Nakamoto definió, ¿cierto? Que era un nodo totalmente distribuido, donde nadie ni intermediaba esto, sino que había métodos de consenso, que había un ecosistema de desarrolladores alrededor que también votaban a partir de lo que se podía hacer o no, pero estos nuevos conglomerados, por así decirlo, si bien, por ejemplo, Consensus, Hyperledger Project, si bien efectivamente hay instituciones detrás que uno podría decir son centralizadas, el diseño de lo que hay detrás permite justamente abordar muchas de las cosas que hoy día tenemos como blockchain, como filosofía, como descentralización. Por ejemplo, Hyperledger Project, que es de la Fundación Linux, que uno diría, bueno, pero entonces espérate, hay alguien que está manejando esto, sí, pero de alguna forma, cuando hay muchos actores involucrados dentro de este conglomerado, que es de Linux Foundation, que muchos lo conocemos por el open source, se provoca un efecto muy parecido a las cadenas de bloque públicas, como son Ethereum, como son Bitcoin. Claro, hay entornos quizás de blockchain que son privadas, y dentro de ese blockchain privada, sí hay intermediarios que eventualmente eliminan la filosofía de tener este intermediario y eventualmente podrían actuar como malos actores, como tú lo comentas, para poder modificar partes de transacciones que nosotros queremos que sean inmutables. Porque, ¿cierto? Los métodos de consenso lo que permiten es que finalmente estos nodos, lo que se llama el 50+1, cuando estos nodos hacen el método de consenso, que puede ser Proof of Work, Proof of Stake o otros métodos que hay muchos más, efectivamente el método de consenso de los nodos al 50+1 permiten que justamente toda esta información se pueda registrar en todo el resto de los nodos. Es más técnica la explicación, no vale la pena ahora comentarlo, pero yo creo que ahí hay una confusión un poquito de lo que son los exchange, las criptomonedas, con todo lo que es la tecnología blockchain, ya que van por caminos un poquito separados, pero sí, se confunde, pero yo los invito justamente a que veamos un poquito más allá de que la criptoeconomía está ayudando en varios, yo aquí comenté la energía renovable, pero por ejemplo todo lo que está pasando hoy día en el mundo fintech y en el mundo DeFi, Decentralized Finance, donde por ejemplo tú ya puedes directamente pedir un crédito, hoy día un crédito directamente sin pasar por la banca, si hay otra empresa que actúa como una especie de banco. Pero, por ejemplo, el crowdfunding ya permite justamente que peer-to-peer podamos hacer directamente una inversión o pedir un crédito sin pasar por estos intermediarios a partir de los smart contracts y otras tecnologías habilitantes. El tema es interesante lo que comenta, da para una buena discusión, pero yo el mensaje que quiero transmitir es que blockchain es mucho más que la criptomoneda y los exchanges. Los exchanges son un caso de uso específico, que es el más conocido. Ok, muchas gracias.
De nada. Bueno, perfecto, ingeniero. En este momento estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Al parecer no evidenciamos más preguntas, no hay más preguntas por hacer. Entonces, de esta manera le agradecemos al ingeniero César Cabrera por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible, nos pueda, por favor, compartir el material expuesto. Claro que sí, por supuesto. Estará disponible. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Por último, recordarles nuevamente la invitación a participar de nuestra próxima feria laboral. En el chat dejo los links para que puedan realizar el registro a las jornadas programadas para esta feria. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera haríamos por finalizada la sesión y feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Chao a todos. Muy buen día. Hasta luego.